Buenas tardes, mis estimados hermanos en Cristo Jesús. Estamos desde acá de Managua, Nicaragua, para las naciones. Nos encontramos esta tarde con el pastor Pedro Mitchell. Una gran bendición tenerlo aquí. Pastor Mitchell, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Gracias a Dios estamos bien, pastor. Estamos en la tierra de nuestra asignación. Nosotros somos oriundos de Panamá, pero Dios nos envió a Nicaragua, una tierra que ha sido de mucha bendición para nosotros. Le damos gracias al pastor Novoa por la confianza y por tomarnos en cuenta para estar aquí en su canal, y queremos ser de bendición para la vida de ustedes en este día. Qué bueno, esperando que bien tu esposita, tus hijos, esperando que tu ministerio esté floreciendo en el nombre del Señor. Esta tarde queremos compartir con ustedes, y cualquier pregunta que tengan desde ahorita, por favor, nos escriben ahí la pregunta que tengan, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier aclaración, con todo gusto nosotros se la vamos a aclarar. Esta tarde queremos hablar un poquito de la Biblia, claro que sí, ¿verdad? No nos interesa otro tema más que hablar de Dios, hablar de la palabra del Señor, porque a eso somos enviados, a hablar de Dios. Amén. Queremos hablar en Génesis. Queremos hablar acerca de algunos misterios, ¿ya? Sí. Y en cuanto a la vida de José, el joven soñador, queremos mostrar y hacer algunas aclaraciones. Queremos mostrarte algunas cosas que Dios nos reveló, nos mostró en cuanto a la vida de José, un joven soñador que fue procesado, pero también fue exaltado también. Amén. Así es. Antes que sabemos, ¿verdad? José, hijo de Jacob, ¿verdad? Uno de los hijos menores de Jacob. Esto para los que no tengan los conocimientos, ¿verdad? Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos. El hijo menor fue Benjamín, y anteriormente es José, ¿verdad? Y lo que decía el pastor Pedro Mitchell es importante para que nosotros valoremos desde otra óptica la vida de José. No han predicado mucho sobre José y no han dicho, ¿verdad?, todas las tragedias, pero tenemos que ver también lo maravilloso que es el mensaje oculto, que podemos verlo así, de esa manera, ¿verdad?, la palabra de Dios, que es hablar sobre lo oculto que no nos dice literalmente la Biblia, pero está ahí siempre, ahí escrita. Pero hoy vamos a estar hablando sobre el tema de José. Amén, amén, amén. Mire, queremos empezar con esto, pastor Novoa. Podemos ver que cuando la Biblia habla cuando se empieza hablando de José, la Biblia habla de que José, que habla de esta es la historia de la familia de Jacob. Entonces empiezan hablando de José, como diciendo que esta es una parte importante en la familia de José, ¿ya? Entonces podemos entender que José es una ficha clave para el cumplimiento de los sueños y de las palabras que Dios le dio a Abraham, porque tenemos pues que en el futuro José fue alguien que prácticamente salvó una generación, o salvó la familia, o salvó la descendencia, o lo que iba a continuar después. Entonces, muchos sabemos de que José, un joven soñador, tenía sueños, y entonces esos sueños que tenía José lo llevaron a un proceso, porque todo sueño que Dios nos da, Dios nos va a procesar en todo sueño que Dios nos da. Podemos ver que la vida de José, antes de que José soñara, Pastor Mario, ya a José se le estaban dando señales de lo que venía del futuro. Por ejemplo, José, él pastoreaba con los hijos de Bilha y de Silpa, que eran los hijos de las esclavas. Como que Dios los estuviera envolviendo en ese ambiente de gente que no tiene mucha voz, de gente menospreciada, de gente, o sea, el ámbito de esclavos, el ámbito de esclavos, porque ellos, a pesar de haber nacido en casa,
tenían una raíz. Su mamá era esclava, sirvienta, servidora, era una esclava. Otra cosa que podemos que ver antes que él soñara, dice la Biblia que sus hermanos le tenían envidia, Sí. pero su padre lo enviaba a que buscara a su hermano. Ahora, la envidia suele ser muchas veces suele ser un descuido, porque cada uno de nosotros, viéndolo bien, tiene una porción de envidia dentro de nosotros. La Biblia dice que toda obra de excelencia despierta la envidia. Eso quiere decir que dentro de mí duerme una porción de envidia que si yo no la cuido, me cuido, se puede despertar. Ahora, ¿cómo yo puedo anular que se despierte esa porción de envidia? Celebrando a mi hermano. Sí, claro. Yo puedo ver que el hermano Mario está prosperando o está bendecido o Dios lo está usando. Yo debo celebrar eso. O sea, tenemos que aprender a celebrar corona en cabeza de otro. Y eso nos mantiene, ¿ya?, bajitos. Claro. Algo muy importante de que José, ya lo decía el pastor Michel, tenía envidia, ¿verdad? Los hermanos. Pero realmente, ¿por qué lo envidiaban? ¿A qué se debía que envidiaban los hermanos a José? Todos hemos dicho de que Jacob le tenía mucho aprecio, mucho amor, pero ¿realmente eso es? ¿O había un trasfondo de por qué los hermanos envidiaban a José? Bueno, en parte podría ser eso, lo del padre que lo amaba más, pero también podríamos ver otra parte. Por ejemplo, los hermanos de José, como le hablé, la envidia es un descuido. Sí. Los hermanos de José también tenían dones. De hecho, ellos fueron los que interpretaron el sueño de José. Sí, José sí. para ese tiempo no estaba interpretando. No. ¿Sí? No Era estaba. un joven, Era un jovencito. joven soñador, sí. Sí. No, él lo estaba interpretando. Ellos interpretaron el sueño. El primer sueño lo interpretaron los hermanos. Sí. El segundo lo interpretó su papá. Ajá. Y los hermanos también de nuevo. Él no estaba interpretando. Ya Jacob había soñado. Entonces, a veces lo que pasa con nosotros es que nosotros descuidamos lo que Dios nos dio. Sí, Y claro. estamos mirando lo de otro. Por eso a veces viene la competencia, el celo, la discriminación, quítate tú, para ponerme yo, porque yo no estoy desarrollando el don que me dieron a mí, porque por estar mirando lo que tiene mi hermano. Entonces yo quiero añadir eso. Aparte de que José lo amaba, también había algo de eso, que ellos estaban mirando lo que tenía su hermano en vez de desarrollar lo que Dios le había dado a ellos. Puede ser de que la elaboración de la túnica fue hecha por Jacob, ¿verdad? Y puesta a José, eso trajo cierto celo de parte de los hermanos, que por eso ellos buscaron la manera de reprenderlo o apartarlo. Ok, podría ser porque la Biblia dice claramente que Jacob la tejió. Sí, Entonces ahí hay un principio espiritual de herencia, sí, porque en realidad eso tiene que ver con la paternidad. sí. Los padres son los que tejen las túnicas, pagan Sí. el precio, tienen el proceso. Nosotros los hijos solamente la heredamos. Sí. ¿Me explico? La heredamos. Entonces él está escogiendo a José, ¿ya? Y dándole una túnica. Pero hay que ver túnica de diversos colores. Colores. Cuando yo estudiaba esa palabra de diversos colores, también significa variopinto, diversos colores. Entonces, el libro de Santiago dice que no se sorprendan cuando ustedes estén en diversas pruebas. Esa túnica de diversos colores también representaba diversas pruebas para José, procesos que venían a José. Sí, eso era para un futuro. Correcto. Futuro que posteriormente vamos a hablar. Que es importante que hablemos de esa dualidad, del significado de dos conceptos, de dos partes. Así es. Correcto. Por ejemplo, podemos ver en la dualidad de Dios aquí, vemos que José tuvo dos sueños. En la cárcel, dos sueños. Cuando él manda a informar al faraón que él está ahí, se queda 2 años. El faraón tuvo dos sueños. Sí. José llegó a ser el segundo. Ya por todos lados vemos la dualidad. Sí. La dualidad, Dios como mostrándole a José algo.
Dios mostrándole a José algo. Antes de que soñara, antes de que usted sueñe, Dios siempre va a dar señales de lo que viene, pues, de lo que viene. Él estaba rodeado de los hijos de esclava y más adelante de esclavitud. A veces Dios nos empieza a codear, como dicen en Panamá, pero aquí en Nicaragua también se entiende el término, con gente que tiene que ver con el llamado que nos va a hacer en el futuro. Aquí se le llama a juntar. A juntar, sí, con gente sí, que tiene que ver con el llamado que nos va a hacer. Que tiene que ver con el propósito de José, por los procesos que pasó, ¿verdad? Que sus hermanos, cuando llegó José a buscarlo, ahí este es el momento, dice, este es el momento, deshagámoslo de él, ¿verdad? Y fue que lo metieron a la cisterna, en la cisterna después se lo vendieron a los comerciantes y fue a parar a Egipto. Entonces, el propósito de José, ya lo marcabas, que todos lo sabemos, que era que no desapareciera el pueblo de Israel. Ese es el propósito, el trasfondo de esa parte. Pero la dualidad, ese significado de la dualidad, muy poco se ha predicado, muy poco se ha hablado de la dualidad que se habla allí en Génesis, ¿verdad? Y que hoy vamos a referirnos un poco más sobre esa dualidad. De hecho, cuando José interpreta el sueño de Faraón, José le dice al Faraón, de haber soñado el Faraón 2 veces lo mismo, es que Dios está afirmando lo que va a hacer. Dios está afirmando lo que va a hacer. Pero me llama la atención lo que usted dijo de la maquinación de los hermanos. Sí. Hay algo que los hermanos no entendían y nosotros como cristianos tenemos que entender. Ellos maquinaban matar a José. Sí. Que es posible que usted pueda matar un soñador, pero usted no puede matar un sueño. Nunca. No puede matar un sueño. Nunca. Veamos el caso de aquel Don Disney. Walt Disney. Cuando terminaron eso ya le había muerto. Sí. Entonces dice que los ingenieros, los arquitectos, los promotores, y andaban diciendo de que ojalá él hubiera visto todo esto. Sí. Y le pasaron el micrófono a la esposa y la esposa dice, déjeme hacer una corrección. El primero en ver todo esto fue mi esposo. Me explico, usted puede matar un sueño, un soñador, pero usted no puede matar un sueño, menos un sueño. Dios, usted no puede matar un sueño. Me explico, entonces ellos conspiraron contra él. Entonces, vayámonos al primer sueño, Pastor Novoa. El primer sueño a mí me llama la atención, de que dice que José vio que atábamos manojos. Pero el manojo de él se inclinaba, se mantenía erguido. Entonces, obvio, el trabajo de ellos era sembrar trigo. Entonces, en agricultura, cuando está la cosecha, el que se mantiene erguido no es el trigo, es la cizaña, porque el trigo cae por su peso. Ya José vio que se van a inclinar, pero Dios le está diciendo se van a inclinar, pero a un hombre procesado. En ti ya hay un orgullo que porque Dios no va a poner gloria en orgulloso. Dios no va a poner gloria en gente altiva. Dios te va a procesar primero para entonces que ellos... Él no miró eso porque nosotros miramos. Hagamos un paréntesis, importantísimo esto, porque para todo el que está ostentando un ministerio, que desea trabajar, hay que estar claro que tienes que pasar por un proceso. Continúe, pastor. Correcto. Entonces él no entendía que él iba a pasar por un proceso. Porque él dice, yo me veía erguido. Ok. Eso hay que quitarlo, porque el que se mantiene erguido es la cizaña. No el trigo. El trigo, vuelvo y digo, cae por su peso. Se van a inclinar, pero pues por el peso de gloria que voy a poner en ti después del proceso. Ahora, veamos que José tiene otro sueño. De nuevo, hay que tuvo un sueño. Un orgullo juvenil podemos interpretar aquí. Pero el segundo sueño ya él no solo invita a sus hermanos, él invita a su papá. Entonces él dice, soñé que la luna, el sol y 11 estrellas específicas. Para ustedes que a veces sueñan, la Biblia dice que Dios le dijo a María, Aarón, cuando usted traiga profeta hablaré con él a través de sueños, pero hablaré claramente.
Claramente. Usted no sueñe con serpiente y después cualquier cosa mala que usted ve que pasa dice, ese era el sueño. Hay gente que el enemigo lo tiene atado ahí. Esto va a ayudar a alguien que nos está escuchando. Dios cuando habla de sueño. Paréntesis ahí rapidito. Visión. La visión. A veces confundimos la óptica con la visión. ¿Cuál es la visión? La visión tiene que ver la capacidad que tú tienes para ver más allá de los límites que están reglamentados. Entonces la visión y la visión espiritual es ver más aún a los panoramas más profundos según lo que ponga el Señor en tu corazón. A José, ¿qué es lo que le puso nuestro Padre? Una visión, y una visión espiritual amplia, con un panorama bien amplio. Ok, entonces él ve estrella, él ve luna, él ve sol. Y el Espíritu Santo me decía, mira bien. Se inclinaban a él de nuevo, eso es todo lo que él vio. ¿Sabe por qué usted ve lo bueno? Usted ve lo bueno porque Dios habita en eternidad. Dios siempre te va a mostrar el final. Dios no te va a mostrar el proceso, porque si te muestra el proceso, capaz que te corran. Y así son los sueños también, los sueños que uno tiene normalmente. Uno no ve todo el sueño, solo ve por lo general el final. El final. Sí. Sí, de hecho, le digo a Bakú, escribe la visión porque se apresura al fin. ¿Okay? Nada que se esté apresurando a un fin, para que se apresure al fin, tiene que tener un inicio. Ya lo que Dios le estaba diciendo a Bakú, ya Dios lo había terminado. Lo que Dios te dijo que va a hacer contigo, ya lo terminó. Solamente Él te invita ahora, pero te muestra el proceso. Veamos el caso de aquel hombre ciego de nacimiento que le dio chance a Jesús de escupir. Usted sabe que hacer lodo. Y si ese hombre viera. Y me decía, no. Detente ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo, chico? Me explico. Si ese hombre viera, entonces así es Dios. Dios no te hace ver el proceso. Sí. Pero cuando es Dios, tu proceso es seguro. Claro que sí, así es. Tu proceso es seguro. Sí. Cuando está Dios de por medio, cuando Dios está tomando el control de tu vida, y ten presente esto, cuando Dios está tomando el control de tu vida, es que hay un proceso y el proceso correcto. Mire que, y me mostraba el Señor, mira, el sol, yo dije, sí, el sol, la luna, las estrellas, yo, wow. Entonces me decía el Espíritu Santo, todos brillan. Y me preguntó, ¿quién es el único que no brilla? Y yo, José. Él no vio eso. Que el único que no brillaba en ese sueño era él. ¿Por qué, pastor? Porque le venían momentos de oscuridad. Al rato estaba asistente. Esa es la oscuridad. Al rato estaba en la cárcel. Y hay probabilidades que ya tenía la túnica. Ya la tenía. Porque es que la túnica no te hace exento de proceso. Sí. Más bien cuando le cayeron los colores, le cayeron las pruebas de diversos colores, de diversas formas. Ajá. Él no vio. Entonces, otra cosa que mostraba el Señor era 11 estrellas. Yo digo 11 estrellas. ¿Quién eran esos hermanos? ¿Quién eran esas 11 estrellas? Los hermanos. Y el Espíritu Santo me dice, los hermanitos de estrellas. Los estrellitas. Tú no puedes sacarle tu sueño. Porque como decimos nosotros popularmente, los estrellitas de Fanny. Esos son los que te están llevando, esos son los que te van a empujar con violencia. Sí. Esos son los que Dios está usando como liga para formar tu carácter. Tú no puedes sacarle tu sueño. Pastor, tú que me estás escuchando, usted no puede excomulgar a nadie. Déjale ese hermanito estrella ahí. Dios está formando algo en ti a través de ese hermano estrella. Yo decía, wow, los hermanitos estrella. Eso están en todas las iglesias. No le corte la ala a ningún miembro. Déjenlo que se desarrolle, déjenlo que él se forme, primeramente sea formado, ya, déjenlo que se forme, permita de que él también, voy a decir algo que a veces no suena, ¿verdad? Pero sí, permítate que él se caiga y se vuelva a levantar, porque 7 veces cae el justo y 8 se levantan. Sí, permítalo. Si nuestro Padre lo permite, ¿por qué tú, pastor, hermano, en Cristo Jesús no lo vas a permitir? Permítelo que él se caiga y él mismo se va a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Así es. Por ejemplo, y otra cosa que me mostraba el Señor en ese sueño, Jacob entendía que la luna representaba a su esposa y él el sol. Jacob dice que tu mamá y yo vamos a buscar. Pero ahí hay un misterio. Pregúnteme cuál, pastor.
¿Cuál, pastor? Ya Raquel estaba muerta. Ya estaba muerta, es cierto. Ya ¿Cómo había él muerto está pensando con, que- con la muerte de Ahora, Dios permite que cosas, amén, en Sí. nuestras vidas se mantengan ocultas, que no se vean a simple vista, pero todavía forman parte del propósito. Claro. ¿Me explico? Claro. Ella ya había muerto. Sí, sí, sí. Entonces, me llamaba la atención algo. La luna no tiene luz propia. No. La luna es el reflejo del resplandor del sol. Nosotros como cabeza, como esposo, nosotros somos la luz de nuestra esposa. Sí. Pero Jacob en el capítulo 31 opacó con una maldición la luz de su esposo. Jacob cuando se le fugó a Labán, sí, yo digo se le fugó porque Sí, no sí, había sí, sí. otra. Sí, 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 sí. Labán es un espíritu de injusticia disfrazada de acuerdo. Ese es Labán, un espíritu de injusticia disfrazado de Sí, acuerdo. Sí, 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 sí. ¿Ya? Sí, sí, sí. Entonces la Biblia dice que Todo era por beneficio para él. Único y exclusivamente para él. sí, es que siempre te hacen, tú sales perdiendo 7 todo lo que años, usted haga. más 7 años, más 7 más, se hicieron 21 años de servicio. Pero tremendo, ¿verdad? Sí. Tremendo, tremendo. Y el hombre ahí. Entonces, podemos ver que él cuando Labán llega, Jacob dice, la persona que tiene tus ídolos, que se muera. Y ahora rato se está muriendo la está esposa. muriendo. No para que la luz de tu esposa, tú querido sí, sí, pastor sí. que me estás escuchando, Sí, sí, lo sí. que tú declaras ya sobre tu familia es peligroso. Sí. Así que declare cosas positivas sobre su casa, Sí. cosas positivas sobre tu esposa. Vea que Adán hizo un tremendo sacrificio, pastor. Yo miraba algo. En Génesis capítulo 5, la Biblia dice que Dios llamó a Adán y a Eva los llamó Adán. Porque Adán no es un nombre personal, Adán es una especie. Es una especie. Entonces, pero Adán tuvo tiempo para ponerle nombre a todos los animales. Y a su esposa le dijo, por cuanto tú eres la madre de todos los seres vivientes, tú también le puso nombre a su esposa. Y él se quedó sin nombre. Clase de sacrificio. Declaró algo poderoso sobre su esposa, pero él se quedó sin un nombre propio. Pero eso está dentro del plan de Dios. Claro, ¿Ya? claro, El plan claro. original de Dios. Claro, ¿Ya? el sacrificio también que tenemos que tener. Sí. Entonces, volviendo al tema, el segundo sueño, todos brillaban. Usted que nos está siguiendo, todos brillaban, menos José. No sabía que le esperaban momentos de oscuridad. Y en ese sueño el papá lo reprende, Sí. pero medita. Lo reprende, pero medita. Podíamos entender que José lo que lo estaba era, Jacob lo estaba era protegiendo de sus hermanos. Deja de andar hablando Sí. así. Sí, Tú no ves que estos muchachos ya te tienen. ¡Cállate! 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 Así mismo es. Como decía por ahí, algo ahí. ¡Cállate! ¡Cállate! Que me estás desesperando. Pero meditaba, Sí, 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 claro. meditaba en él. Ahora, hay otra enseñanza aquí. José ya sabía que ellos no querían Jacob ya sabía que ellos no querían a José. Sí. Pero Jacob lo mandaba a buscar a sus hermanos. Jacob lo mandaba a buscar. Dios no te ha mandado a separarte de ese hermano Sí. que te tiene envidia, Sí. que te tiene mala fe. ¿Sabes cómo se quita eso? Promuévelo para que tú veas. Promuévelo, que él se entere, que el pastor, mire, sin usted decirle al pastor que él se entere, que usted le diga al pastor, póngalo a él Sí, y no me bueno. ponga a mí, porque la envidia es un descuido. Sí. Promuévalo y usted va a ver. Mire, yo veo, hay una persona en la Biblia, pastor, que me llama la atención en cuanto a promoción a los demás, que me impacta, y es Andrés, el hermano de Pedro. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Sí. Y Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés se acercó y le preguntó, ¿dónde tú vives? Yo me estoy quedando aquí en tal hospedaje. Voy para allá. Se quedó una noche, agarró la unción le agarró para predicarle a un hombre que iba a impactar en el futuro. Le digo a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Lo llevó. Cuando lo llevó, Jesús no le profetizó a Pedro, a Andrés. Jesús le profetizó a Pedro. Podía decir a Andrés, hey, no voy a decir nada a mí. Andrés, no, tranquilo. ¿Quiere que Dios te promueva? Promuévame tú. Vamos a otro caso de Andrés. La multiplicación de los panes y los peces. Sí. Andrés llega y busca a un niño. El niño lo que tiene en la mano es una ridícula. Porque se está hablando de alimentar. ¿Cuántos habían ahí? Más de 5,000.
sin contar a los niños. Sin contar a los niños y las mujeres. ¿Verdad que sí? Sí. Miren Andrés. Andrés buscó a uno que no lo estaban tomando en cuenta. Porque no se estaba contando a los niños ni a las mujeres. Buscó a uno que no se estaba tomando en cuenta, como diciendo, yo tengo algo, yo tengo un don de hacer famoso gente. Ven acá. Una ridiculez, ¿cómo tú vas a pensar llevar donde Jesús a alguien que tiene 5 panes y 2 peces? Pero Jesús no dijo ridículo. Sí. Jesús dijo, dámelo, lo que él tiene. Ya. Y una pregunta, ¿quién predica de Andrés? Nadie. Yo hasta el momento, yo creo que solamente una vez escuché comentarios, pero no prédica. Pero se oye prédica de Pedro Sí, claro. y se oye prédica del niño. Sí. El niño que lo Sí. pane, pero nadie habla de pobre Andrés. Pero Andrés fue promovido por el mismo Dios. Más adelante Claro. se ve a Andrés ahí en esa posición del niño, ya no es discípulo de Juan. No, ya es discípulo de Jesús. Es discípulo Sí, de Jesús. sí. Le explico, usted quiere liberar a un envidioso, promuévalo, eso es fácil, promuévalo. Pastor, no, yo no, yo creo que el hermano Dele chance, Roberto, dele sí, chance, el hermano dele Roberto chance. lo hace mejor que yo. Sí. Cuando Dele él oiga esas cosas, él se va a entender Ajá. que el Satanás lo tiene confundido. Sí. Satanás lo tiene confundido. ¿Me explico? El segundo sueño, podemos ver, después del segundo sueño, su papá lo manda a buscar a sus hermanos. Sí. ¿Ya? Y los hermanos, él se encuentra un personaje que yo creo que en el proceso, pues quiero parafrasear. Tal vez José decía, si ese tipo no me voy a dar esa dirección. Él se encontró un personaje misterioso que apareció y él dice, lo vio errante. Sí. Y le preguntó, ¿qué tú buscas? ¿Qué tú buscas? ¿Qué busco a mis hermanos? "Ah, ellos están allá en Dotán". Yo creo que José siempre se acordó de esa voz. Y eso solamente solo pasa aparece ahí. ahí. No vuelve a aparecer. Yo creo que- El judío errante no vuelve a aparecer en ninguna parte. Yo creo que tal vez José dice, si no le hubiera hecho caso a ese tipo, ni lo conocía. Porque ahí empezó todo lo que él vivió. Sí. Todo lo que él vivió. Él llega donde los hermanos, como vuelvo a repetir, puedes querer matar un soñador, pero no pueden matar un sueño. Los hermanos lo meten en la cisterna, pero ahí estaba Dios. La cisterna estaba así. ¿Verdad? Uno dice, matémosle. Ese es Satanás siguiéndole la pista, Sí. porque el tipo tiene un sueño. Otro dice, no lo matemos. Así estaba Satanás con Jesús. Con Pedro dice, no vaya. Pero por acá dice, matalo. Satanás no conoce toda la revelación, pastor. No, Satanás lo que te sigue la pista. Sí, porque no es omnipresente, Sí, no es él te sigue omnisciente, él te sigue mucho la menos omnipotente. pista. Sí, él te sigue la pista. Sí. Entonces vemos que uno dice, mátenlo. El otro dice, no, vendámoselo a ellos. Ahora, lo vendieron. Cuando venden a José, José puede estar preguntándose, wow, ¿cómo es que yo tengo un sueño y yo soy esclavo? Tal vez se acordó en ese momento de los hijos de Gilgal y decir, Pero aquí se está cumpliendo. Aquí se está cumpliendo este sueño. me explico, yo por qué estaba con ellos mezclados. Sí. Yo por qué estaba con ellos mezclados. Ahora entiendo. ¿Ya? Sí. Entonces, pastor, fíjese que no solo lo vendieron, no, también lo revendieron. Sí, porque cuando llegó a Egipto lo compró Potifar. Y tal vez los mayanitas se ganaron algo. Desde luego, sí, eran comerciantes. Lo Sí, revendieron, lo pastor. revendieron, sí. Lo revendieron. Que nos costó $1000, vamos a venderlo en 1500. Por lo menos, pero que lo revendieron y ganaron. Ahora había algo extraordinario y yo me preguntaba, pero si tiene un sueño, ¿por qué tiene que entrar ahí así? Y no podía de otra forma, no tenía papel. No puede, claro. Ellos no podían entrar ahí. Era inmigrante. Sí, no podía entrar ahí así. Sí, así por así. Pero no importa la forma en que tú entraste al país donde tú estás. Sí. Lo importante es el propósito que Dios tiene. Agárrate de esto. Lo sí. importante es el propósito que Dios Gloria a tiene Dios, eso para es. con tu vida. Así es. Ese es lo más Eso. importante. Eso es. Ese es lo más. Cuando yo llegué a esta nación, yo soy de Panamá, yo no entré por las mejores avenidas. Entré legal, pero no entré por las mejores avenidas. Y hasta el sol de hoy, mi mayor mensaje en Nicaragua es ¿por qué te vas? Si Nicaragua es una tierra de
bendición. Qué bendición. Gloria a Porque Dios Dios por me ha eso. mostrado. Me ha mostrado eso. Gloria a Dios. ¿Me explico? Entonces, el asunto está en que cuando a él lo revenden, Potifar lo agarra. Pero la Biblia dice, siempre dice la Biblia, y Jehová estaba con José. Jehová está contigo. Dios está contigo en medio de ese proceso. Dios está contigo en medio de ese proceso. Dios no te ha abandonado. Él está contigo en medio de ese proceso, es lo que tú tienes que entender. Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Entonces la Biblia dice que cuando él llega a la casa de Potifar, Hagamos un paréntesis muy importante. Hoy, en la actualidad, ¿verdad? Vamos a trabajarlo en la actualidad, que hoy en día hay tanto estrés, ¿verdad? Por el diario vivir, ¿verdad? Hay muchas circunstancias por las que estés pasando, ¿verdad? Por las que estés pasando tú, mi hermano, no sé qué situación estás pasando, pero si tú estás con Dios, ten la plena seguridad que nuestro Padre te va a dar la salida de cualquier situación que tú tengas. Eso es muy importante, porque estamos hablando de José y vamos por parte, pero importante es esto de que tú estés confiando en el Señor. Algo muy importante, tú lo dijiste, Jehová estaba con José. Y eso es importante. Nuestro Padre Santo Celestial está contigo, está con cada uno de nosotros, en el nombre del Señor. así es. Entonces José llega a la casa de Potifar y se activa nuevamente, se activa la gracia que él carga, era portador de una gracia. Pero nosotros podemos ser portadores de la gracia, pero hay algo que nosotros tenemos que entender como cristianos. Nosotros tenemos que saber administrar esa gracia. Porque hay gente que tiene gracia para hacer ciertas cosas, pero no lo saben administrar. Era el caso de los hermanos. Tenían gracia, interpretaban sueños. De hecho, ellos son parte de las 12 tribus. Había un propósito para ellos, pero no sabían administrar su gracia. Entonces José sabía administrar su gracia. Llegó donde Potifar, entendemos pues que tuvo ciertas tentaciones. José miró lo que no aparecía en el sueño, José lo esquivó a la mujer de Potifar. Entonces José va a la cárcel. Podríamos decir, pero ¿cómo es que José va a la cárcel y no solo va a la cárcel, sino su testimonio quedó manchado? Sí. Porque nadie vio lo que usted y yo leemos. Nosotros acá sabemos que José es inocente, pero Sí. su entorno, su atmósfera, la panorámica en ese día no lo declaraba él inocente. Sí. Él llegó a la cárcel como culpable. ¿Ya? Y aparte de que llegó a la cárcel como culpable, la gracia nunca lo abandonó. Sí, Porque amén. la Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, abunda. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, Sí. él llega a la cárcel y en la cárcel de nuevo se vuelve un administrador. Sí. En la cárcel. Pero vemos que en la cárcel, Pastor Novoa, como que el mismo proceso o la crisis hizo que se incrementara el don de José. Sí. Porque Sí, ahora sí, en la sí. cárcel él está interpretando sueños, cosa Sí. que no hacía antes. Ahora Ok. él está interpretando Es sueños. que anteriormente él soñaba. Y Ajá. ahora en esta etapa él está interpretando los sueños. Tu crisis Sí. Ah. puede incrementar un don en ti. Sí. En medio de la crisis tu don se puede hacer más fuerte. ¿Ya? Sí. Entonces ahora le está interpretando y yo quiero imaginarme José en la cárcel, puso una mesita y arriba un letrero, se interpretan sueños. como buen nicaragüense que no desaprovecha la oportunidad de ver dónde agarra un billete. Y el hombre dice, se interpretan sueños. ¿Ya? Y llegó el día donde el copero y el panadero tuvieron un sueño. Nuevamente la dualidad. José tuvo dos sueños que lo empujaron con violencia al proceso. Ahora José está al frente de dos sueños, ya que lo van a montar en la plataforma del cumplimiento del propósito de Dios. Y la Biblia dice que José interpreta cabal los sueños del Sí. copero y los sueños del panadero. El panadero lo mata y el copero se va. Pero cuando el copero se va, José comete un error. ¿Cuál fue el error? El error fue promoverse. Cuando te venga todo este bien, que yo te dije, acuérdate de mí, como diciendo, dile al faraón que yo tengo un don, yo tengo un ministerio, yo toco, yo sé predicar. El mejor promotor es el Espíritu Santo, no te promuevas tú solo. Sí. El mejor promotor es el Espíritu Santo. O el Espíritu Santo puede
a utilizar a otra persona para promover. Para promoverte, pero deja que el Espíritu Santo lo haga. Entonces, ¿qué le costó a José? Nuevamente dualidad, 2 años más en la cárcel, no pasaste la prueba, José. No pasaste la prueba, 2 años más. Sí. Pero veamos ahora, pastor, cuando pasan esos 2 años. Sí. Cuando pasan esos 2 años, la Biblia ahora dice que Faraón tuvo 2 sueños, de nuevo dualidad. Pero ya José está diferente. Cuando Faraón tiene los sueños, la Biblia dice que ya él no está desesperado. ya no está desesperado. Dice Faraón, tranquilo, relajado. Faraón dice, tengo 2 sueños. El copero dice, Faraón llamó a todos los magos, dice la Biblia, llamó a Walter Mercado, a Bruja del 71, Catalina la Cruel. Pero nadie podía interpretar el sueño. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios tiene una oportunidad para ti, nadie la va a poder agarrar. Hasta que tú llegues, esa oportunidad no se va a desarrollar. Sí, amén. Y la Biblia dice que ahí se acuerda el copero de él. Sí. Ahí. Sí. Mire, cuando yo delinquí, cuando yo me porté mal, que tú me metiste en la cárcel, hay un joven hebreo, Dios mío, eso me llamaba la atención. Dice un joven hebreo, no es cualquiera, es un hebreo. Me explico, es un hebreo, está allá adentro en la cárcel. Sí. Y él nos interpretó los sueños cabal. Vean esto, cuando sale el copero, Pastor Mario, sí, él está desesperado que lo promueva, que le hable, que no sé qué. Dígale que estoy aquí, que me ayude, porque ¿sabes? Faraón no podía sacar. Pero aquí estoy yo, aquí estoy yo. Pero ahora lo manda a llamar al Faraón y el tipo dice, espérate, búsquenme una parmachá, ¿cómo es que le dicen? Sí, parmachá, una parmachá. Que me voy a... Cámbienme de vestido. Como diciendo, yo soñé primero. Sí, sí, sí. Yo soñé primero. Ya no estaba afanado porque Dios no bendice gente afanada. Sí, sí, sí. Ya no estaba ansioso porque Dios no bendice ansioso. Si Dios te dio un ministerio, espera el tiempo de Dios. Sí. Si Dios te dio una palabra, espera el cumplimiento de Dios. El tipo no estaba afanado, el tipo no estaba desesperado, como diciendo, wow, ya esta prueba sí la pasó. Pasémoslo a otro nivel. Sí. Ahora, todo tiene su tiempo. Wow, poderoso. Todo tiene su tiempo. Y leíamos Eclesiastés capítulo 3, ¿verdad? El tiempo de Dios es perfecto. Solo espera tu tiempo. Y verás que si te dejas llevar, te dejas moldear, te vas a entrenar por Jesús, vas a ser un líder, un pastor, un ministro verdaderamente que dé fruto, como lo dice la palabra, que demos fruto del Espíritu, en el nombre de Jesús. Ok, ahora él está, note bien, él está, pastor, delante del faraón. Sí. El faraón le lanza la primera pedrada, la última prueba. Yo oí que tú interpretas sueños, que tú oyes sueños para interpretarlo. Sí. Y José dice, no está en mí. Sí, sí. Cuando él soñaba con los hermanos decía, tuvo un sueño. Tuvo un sueño, erguido como se lo mostró Dios. Famoso erguido. El ego enfermizo. Tuvo un sueño. Pero ahora Faraón está delante de un José que pasó por el trapiche de Dios. Sí, 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 sí. Por el proceso de Dios. Y José dice, no está en mí. Déjame decirte, no está en ti lo bien que tú tocas en la iglesia. Sí, Dios mío. Sí. Gloria a Dios. No está en ti. No está en ti lo bien que predicas. Sí. No está en ti el fluir de tu profecía. Sí. No está en ti, está en Dios. Y Dios dice, no, el tipo está listo. Sí. Entonces vamos a los 2 sueños de Faraón. El primer sueño, dice Faraón, yo soñé que yo me miraba junto al río. Y el Espíritu Santo me mostraba y me decía, sigue orando, porque la persona que yo voy a usar para promoverte, para bendecirte, ya se está acercando al río. Fue el caso de Moisés. Moisés, la mamá lo soltó en la arquilla, calafateada y todo. No se lo comieron los cocodrilos en el Nilo, no pudieron los peces en el Nilo, no pudo la corriente, no pudo la tormenta. ¿Y cuándo empezó la vida de José? Cuando la hija del faraón se acercó al río. Sigue orando, hermano. Sigue orando, porque el que te va a bendecir, el que te va a promover, ya se está acercando. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre del Señor. Y Faraón dice, yo soñé que 7 vacas gordas salían del río
pero me llama la atención. Dice que salían de río, pero pasían en el prado. ¿Qué es el prado? El prado es un lugar donde hay hierba. Sembraron. Las vacas gordas solo se le van a aparecer a gente que siembra. O que quiere lo fácil, la verdad que sí. Me explico, usted tiene Sí. que ser un sembrador. La Biblia dice que el alma generosa, esa va a prosperar. Sí, Pero sí, dice que después salían 7 vacas gordas, sí, feas. sí. Pero esas no yacían en el prado. ¿Qué hicieron esas? Se pararon al lado Ujú. de las vacas gordas. Y me mostraba el Señor de que yo no voy a esconder tu proceso. Yo voy a mostrarle a todo el mundo tu antes y tu después. Dios no va a esconder que tú tienes problemas con la diabetes. Sí, Dios no va a esconder tu problema matrimonial. sí. Dios no va a esconder la deuda que tú tienes. De hecho, la esposa de uno de los hijos de los profetas tenía una deuda. Y Eliseo le dice, ve a buscar vasijas prestadas de tus vecinas. Ella podía decir, de mi vecina, esa que hablan mucho. Si tengo una hermanita en la iglesia, no, de tus vecinas. Porque quiero exhibir tu proceso. Quiero exhibir tu proceso. Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Y tu Porque fe? así mismo voy a exhibir tu gloria. Sí, sí, sí. Y la Yo voy a fe, y la mostrar fe, tu, la- ajá, yo voy a mostrar tu antes Sí, y tu después. pues, Se pararon al lado, como diciendo, hey. Otra cosa que me mostraba el señor Pastor Mario, dice que las vacas gordas, las flacas, perdón, se tragaban a las gordas, sí, pero dice que el aspecto de la flaca era igual. A veces tú no sientes que el proceso te está tragando, que no hay salida, no hay por dónde. Y en ese medio del proceso hay gente que te va a criticar, sí, que sí, te va a sí. calumniar, que te Sí, va a sí, difamar, sí, sí. pero ellos se van a ver igual. Delante de Dios tú te vas a seguir viendo gordo. Delante de Dios tú te vas a seguir viendo bendecido. Sí. Ellos te están viendo de una forma, Diferente, claro, pero tú te estás, delante de Dios, Dios está viendo ya tu final. desde el punto de vista espiritual, hay algo concreto por Dios, algo que Dios está haciendo en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros, que nosotros no lo podemos percibir, tú no lo puedes percibir a simple vista, pero desde el punto espiritual está siendo, está siendo llevado al cumplimiento de tu proceso, porque tú has sido fiel a Dios, has sido leal a Dios. Así es. Dice que, pero me llama la atención que dice que se veían igual a flacas y se Sí. comían la gorda. Entonces, si se veían igual a flacas, se veían igual a gorda. Sí. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí, podemos ver algo. Que, ¿de dónde salían las gordas, pastor? Del río. del río. ¿Y la flaca? También del río. Tu proceso no viene del diablo. Tu proceso y tu bendición vienen del mismo Dios. Del mismo río. Sí, porque si Dios no te procesa, porque no te ama. Así Sí, lo veo sí, yo. sí, sí. Dios siempre que te va a dar algo y más, algo grande, te va a procesar. Sí. Entonces, venían del mismo río. Del mismo río. Algo más que aprendí. A veces nosotros menospreciamos las vacas flacas. Sí. Pero yo te quiero decir de parte del Señor, tus vacas flacas también tienen premio. Tu proceso tiene un premio, pero tú tienes que buscarlo. ¿Ya? Esto me lo enseñó un amigo que trabaja en el matadero. Él tiene un puesto de carne ahí en el mercado oriental. Y él me decía algo tremendo. Él me decía que en la vesícula de las vacas, no en todas, en algunas, hay una piedra. Piedra, Yo piedra. sí, una piedrita. Yo nunca había oído eso. Esa piedra, hay un mercado donde esa piedra se utiliza para hacer maquillaje. Oh, Pero esa piedra, me metí en internet, le pregunté al profeta Google. Y esa piedra pequeñita así, te puede costar $20,000. Mientras más grande la piedra, mámala. más costosa es. Mientras más grande tu proceso, más grande el premio. Él dice que él sacó una pequeña y le dieron como 20,000 córdobas. Mientras más grande esa piedra, no vienen todas, pero en Dios, todas las vacas flacas, los procesos, sí traen Sí, un premio. sí, trae. Traen un premio. Claro que sí. Traen un Claro. premio. Entonces, José, como vuelvo a hablar de nuevo a los hermanos que sueñan, claridad. Había un 7 y 7, José, bueno, son 7 años. En los sueños del copero había 3 y 3.
3 días. Me da claridad por todos lados. En los sueños de la luna, la estrella, eran 11 estrellas, la mamá y el papá. Me estoy explicando. Dios habla claramente. Dios no te va a decir, no te va a mostrar un sueño donde usted vea un perro con un pico. Los perros no tienen pico. No. Los perros no tienen pico. Para romperte la cabeza, siempre te va a mostrar algo concreto. O te va a mostrar algo concreto. Yo los otros días fui a una iglesia a ministrar y yo me fui a dormir, nos quedaron, me fui a dormir. Y yo soñé que el pastor me decía a mí, la pastora me decía a mí, el pastor te dio una bendición. Yo le decía así. Ya, yo entendí, uno de los dos me va a decir algo. Cuando me estoy yendo el día siguiente, al revés, pero el pastor me dio a mí, mi esposa te dio una bendición. Yo, sí, pastor, lo soñé, pero lo soñé al revés. Pero lo soñé lo que iba a suceder. Sí. ¿Me voy a entender? Sí, claro. Tiene una coordinación, hermano. No dejemos que el diablo nos esté enredando. Porque hay mucha gente en la iglesia, pastor, que el diablo lo mantiene en un nivel. Hermano, lo vi metido en un agua. El hermano dice, sucia o limpia. Y esa interpretación no pasa. Lo vi en un camino oscuro o había luz. Y de esa interpretación no pasa. Dios no te quiere ahí, Dios te quiere llevar de nivel en nivel como hizo con José. Sí. Vayamos al segundo sueño que tiene que ver con José. Debe haber un nivel o transicionar en base a lo espiritual de Dios. No es muy importante este aspecto, porque a veces muchas personas soñé, como te estaba diciendo, con agua sucia. ¡Ay, esto es tal cosa, hermanito! Sí, esto es pecado. Entonces, tengamos mucho cuidado en esas interpretaciones y en esos tipos. Y solo quedamos en ese nivel, pastor, porque ese es el plan de Satanás, llegarnos en ese nivel. Dios te quiere hablar claramente en sueño. Pasar a otros niveles, claro. Transicionar desde el punto de vista espiritual. Nuestro Padre Santo Celestial quiere llevarte, dice la palabra, que Él quiere que nosotros alcancemos los niveles de Cristo. Así es. ¿Ya? Y eso es lo que debemos de buscar, así como José lo hizo, así cada uno de nosotros debemos de estar buscando día a día ese encuentro y ese beneficio que tiene nuestro Padre para cada uno de nosotros. ¿Quién podía decir que la sabiduría podía venir metida en mi sistema? ¿Quién podía decir que la sabiduría puede ser que me venda como esclava a venir sabiduría? Porque cuando ya está delante Faraón, él no viene de la universidad. No. Él no viene de la universidad. Él no viene de Harvard. Él viene de una escuela de procesos. Mire, y desde ya había ciertas cosas que le estaban. Mire, cuando lo sacan de la cisterna, yo me imagino lo tuvieron que soltar. Agarra esta soga y sube. Ya él está arriba suelto. Y fuera un nica, el hombre dice, venga. Pero me soltaron. Sí. Vengan, el hombre no, tranquilo. Sí. Como que algo entendía. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué están haciendo ustedes? ¿Por qué? Sí, como que algo entendían ellos. Me hagan esto, como que algo entendían. Sí. Entonces, ahora estamos en el segundo sueño. Mire, los dos primeros sueños hubo algo que José no vio, pero algo que vio. En la cárcel, la copa que tenía el copero, que era la continuación del proceso, a José también le iban a dar una copa. Sí. Ya en el cumplimiento del profético. Ahora vemos al faraón que le dice, tú ves otro sueño también. En el otro sueño él dice que él ve una espiga con 5 frutos. O sea, usted no va a ver una espiga con 5 frutos, erguida. Ese era José ya. Ese era José ya. Procesado. Ahora, veamos bien esto, se me había olvidado decir esto. Nótese bien que José no sueña con vacas ni con toros. José sueña con semillas. Con algo que se va a multiplicar. Tú vas a manejar un granero en el futuro. Faraón sueña con vacas. Sí. La Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice ahí mismo en la historia de que para los judíos
era como una abominación pastorear vacas. Sí, 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 claro. Dios le está diciendo como que te voy a meter uno de aquellos que a ti no te gustan para salvarte. Así que usted puede estar tranquilo que ese, tengo que soltar esto, ese tío tuyo, ese jefe tuyo, ahorita no entienden que Dios le metió uno que no le cae bien, que lo va a ayudar a salvaguardar esa empresa. Sí, Que lo va a ayudar en el futuro. Tú estás diseñado para pagar la deuda de alguien que tal vez no te quiere ahora. Sí, así es, así es. Ese es tu diseño, que en el futuro tú vas a ser alguien que va a ayudar. Él sueña con una espiga que tiene, pero dice que las espigas nacían de una misma, del fruto nacía de una sola espiga. Usted no va a dar fruto estando de iglesia, en iglesia. Ese lugar que Dios te puso, ahí está todos los nutrientes que tú necesitas para sí, claro. Hay gente que llegan a la iglesia, yo soy pastor, no se me ha dado ese caso, pues llegan a la iglesia diciendo, no, se van de la iglesia diciendo, yo me voy ahí porque ahí no me usan. Yo quiero una iglesia donde yo pueda desarrollarme, donde yo pueda dar todo lo que yo tengo. No me dan privilegios. La pregunta del millón, cuando tú des todo lo que tú tienes, entonces, ¿de qué te va a llenar? Tú no necesitas un lugar donde tú des todo lo que tú tienes, tú necesitas un lugar que tengan lo que tú necesitas. Así es. Que tengan todo lo que tú necesitas. Sí, sí. Así como la mujer samaritana, ¿no? La mujer samaritana llegó en busca de agua, pero encontró más que eso. Más que el agua. Sí, más que el agua. Encontró más que el agua. Encontró la vida eterna, encontró conocimiento, encontró al profeta, encontró al Mesías. Muy y importante. encontró nuevamente aceptación delante de la sociedad, porque sí, sí, sí. ella era una, dicen que era una mujer de la calle, una mujer de... Sí, sí, bueno, así se ha interpretado, ¿verdad? Ahora, imagínense que ella va y hace que dice que los hombres, no las mujeres, los hombres vinieron y a través de ella ya los hombres entendieron algo poderoso y más bien tuvieron una mayor percepción los samaritanos que los mismos judíos. O sea, dice que los samaritanos dijeron, ahora entendemos pues que tú eres el Salvador del mundo. Sí. No solo de los judíos, tú eres el Salvador del mundo, una mayor percepción. Sí. ¿Me explico? A veces nosotros nos podemos sentir menos porque no estamos brillando como José. Sí. Pero Dios te promete que tu brillo en el futuro va a encandilar a muchos y tú vas a hacer luz para muchos. Dios te va a usar. En el nombre de Jesús. Dios te va a usar. Vemos que después dice que también otra espiga, pero dice que menuda, abatida por el viento solar, también crecían marchitas, dice marchitas, ¿ya? Sí. Y esa espiga también se comían los frutos. Los frutos, se comían los frutos. Pero entendemos pues que ya José está preparado porque ya José porta gloria. Otra prueba que le vino a José, que no es tanto una prueba, sino que daba a entender que estaba listo. Sí. En esta ocasión el faraón le dice, ¿y qué hago? José no dice, como le digo al otro, dile que no se promueve. José dice, busca uno. Busca uno y el faraón dice, no, chico. Tú eres la persona ideal. Tú eres el que vas a hacer eso. No te promuevas. Que la persona que te va a usar para bendecirte, para promoverte, para catapultarte en un nivel, ya se está acercando a ti. Ya se está. ¿Quién catapultó a Moisés? La hija de Faraón. De hecho quedó que la mamá tal vez no tenía trabajo. Ahora quedó cuidando a su hijo y le están pagando. Y no es normal que usted cuide a su hijo y le pague. Solo Dios se le ocurre cosas así. Sí, sí. Que yo cuide a mi propio hijo y me pague. Me doy a entender que yo Sí. cuido a mi propio hijo y me pague. Sí. ¿Ves? Entonces la persona que Dios va a usar para bendecirte, y te dejo con esto, ya se está acercando arriba. No dejes de orar. Tu proceso va a traer un nuevo nivel de ingreso. Tu proceso va a traer el suceso que Dios va a permitir para llevarte o catapultarte a una nueva dimensión. Dios es un Dios de procesos. Si hay algo en el carácter de Dios es probar a sus hijos. Usted no está exento de que Dios te pruebe en el amor, de que Dios te pruebe en la fe, de que Dios te pruebe en la generosidad, de que Dios te pruebe en la paciencia,
no estás exento de eso. Dios te va a probar. No tienta a nadie. También en la prosperidad integral. Dios también va a probar. Porque la prosperidad a veces solo lo vemos en el dinero y no, tiene que ver la prosperidad de la familia, la prosperidad de la salud. Así es. ¿Ya? La prosperidad, bueno, del dinero también. Entonces, la prosperidad integral también va a haber un momento que el Señor va a probar cómo si has realmente madurado y si has podido llevar tu proceso correctamente ante los ojos de Él. Y es muy importante mi actitud en medio del proceso. Sí, claro. Veamos a un Jonás dentro del pez. ¿Qué estaba haciendo? Dice la Biblia que se humilló, se arrepintió, adoró, clamó, actitud en medio del proceso. Y voy a soltar esto porque tengo que soltarlo. Sí, De un ¿verdad? pez usted puede salir de dos formas. Vomitado o por otro lado. Por otro lado. Sí, Así claro. que le recomiendo, hermano, de estar pataleando esto. Sí, Antes de provocar una indigestión al animal y te tenga que botar por otro lado. Tenga una actitud positiva en medio de su proceso. Amén. Te bendecimos. El pastor Novoa. Muy importante esto, mis estimados hermanos y hermanas, para cada uno de ustedes. Espero de que esta charla, este conversatorio haya sido de su agrado. Y una vez más, no anden buscando iglesia perfecta, ni ministro perfecto, ¿verdad? Búscate a ti mismo, ¿verdad? Y encuentre el lugar donde realmente tú te quieras congregar, donde te sientas bien estar ahí en la presencia del Señor. Pero no andes poniendo excusas por nada. Si tú quieres realmente ejercer un llamado, ejercer un ministerio, tú tienes que pasar por un proceso. Y tienes que primeramente pasar por el proceso de discipulado. Eso es muy importante. El discipulado es el que te va a dar las armas, las herramientas, las estrategias para que tú puedas resistir a la hora de cualquier ataque, a la hora del proceso. Si tú te lanzas al agua y no sabes nadar, ¿qué va a suceder? Por ende, te vas a ahogar, vas a salir desesperado o, quién sabe, vas a quedar muerto en el camino. No queremos eso, todo lo contrario. Queremos que tú te consolides, que tú crezcas y que seas verdaderamente un hijo de Dios. Queremos, antes de despedirnos, saludar a los que han estado con nosotros. Creo que nos inscribieron desde Cuba, Pastor. De Cuba, gloria a Dios. Ángela Matamoros está ahí con nosotros. Pastor Wilder González, allá en Occidente, en el viejo de Occidente, está con nosotros. Nuestro amado Pastor Larry, también allá en Costa Rica, está con nosotros, siguiendo esta conversatoria, esta enseñanza, porque esta es una enseñanza verdadera que nosotros queremos transmitirle y lo queremos hacer en el amor de Cristo, no queriéndonos jactar, ¿verdad?, que tenemos conocimiento, que dominamos. No es ese el propósito. El propósito es que cada uno de nosotros conozcamos de la palabra y lo importante, conozcamos cosas que a veces no hemos escuchado ni en predicaciones, ni inclusive cuando estamos leyendo la Sagrada Escritura. Sino lo que queremos es que ustedes aprendan más y tengan un mejor, técnicamente, teológicamente se llama utilizando una verdadera hermenéutica. Mis estimados hermanos en Cristo Jesús, saludos a cada uno de ustedes, que el Señor nos los bendiga y nos vemos pronto en otra transmisión. Y de acá, de Managua, Nicaragua, para las naciones, somos el Ministerio Misionero Jesús, el Pan de Vida, de acá, de Managua. Saludos para cada uno de ustedes. Hoy estuvimos con el pastor Pedro Mitchell, ministro del Señor, hoy pastoreando desde Ciudad Sandino. Ahí, para los que nos vean desde Ciudad Sandino y quieran en Bello Amanecer, la zona 9, ahí, zona 9, ¿verdad? Ahí pueden ubicarlo, preguntar ahí por dónde está el pastor Mitchell de Panamá, y ahí le van a dar orientaciones para que usted pueda asistir, si no está yendo a ninguna iglesia, ¿verdad?
Si ya está en su iglesia, manténganse en su iglesia y síganse formando en el nombre del Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones. Saludos.